Estimados hermanos y amigos, es un placer encontrarnos de nuevo para estudiar la palabra de Dios y estudiar para que vivamos mejor la vida cristiana y nos preparemos para la eternidad. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante que es sobre el ser lleno del Espíritu Santo. Estaba estudiando el Sermón del Monte, leyéndolo, porque este día jueves próximo vamos a estudiar en un estudio ampliado, al cual ustedes también están invitados con el Ministerio Pescadores de Hombres, sobre el Sermón del Monte. Y estaba leyendo y estudiando lo que implica este texto, este maravilloso tema que el Señor nos presenta allí en ese sermón. Uno de los principales que Él efectúa aquí en la tierra. Y al ver las exigencias y al ver las leyes y la forma de vivir que Dios nos pide, me pregunté si somos capaces de vivir esa vida. E incluso más, si somos capaces de comprender qué significa la palabra de Dios, lo que Dios nos dice ahí en el Sermón del Monte. Y concluí que sin Dios y sin el poder del Espíritu Santo es imposible poder comprender y menos vivir lo que Dios nos pide allí en estos pasajes de Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde el Señor Jesús va a predicar este mensaje del Sermón del Monte. Hay muchos pasajes o hay muchos discursos que el Señor Jesús estableció aquí cuando estuvo con los discípulos y que son muy importantes. Entre ellos está el Sermón del Monte, está las parábolas que hablan del reino de Dios, está los capítulos 24 y 25 de escatología, los capítulos que hablan de la resurrección y también las parábolas que el Señor Jesús enseña, donde Él nos establece realmente enseñanzas maravillosas. También vamos a ver que el Señor Jesús enseñó muy bien en el libro de Juan sobre el Espíritu Santo en el capítulo 14 y 15 y 16 de Juan. Entonces son pasajes, son discursos que el Señor Jesús yo creo que son muy relevantes. Y en este caso, como ya les dije, vamos a estudiar el Sermón del Monte el próximo jueves 10 de septiembre en el Ministerio Pescadores de Hombres, al cual ustedes también están invitados a participar para ese estudio. Dicho esto, entonces, viendo que el tema es tan relevante, tan importante y tan exigente desde el punto de vista de comprender la Escritura y también de obedecer y guardar la palabra de Dios, obedecerla, seguir esos mandamientos, es que me pareció interesante hacer este estudio porque necesitamos obligatoriamente tener la gracia y tener la ayuda del Espíritu Santo para que podamos estudiar la palabra de Dios y para que podamos obedecerla. Bien, dicho esto, quiero señalarles que el estudio sobre el Espíritu Santo es muy amplio, muy largo. Habría que estudiar muchísimo, pero en esta ocasión vamos a simplificar este estudio a dos o tres conceptos. Primero, decir de que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza solamente, sino que es la misma persona del Espíritu, la misma persona de Dios. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios y es persona. Y el Señor Jesús, cuando Él se fue al cielo, nos dejó una promesa. Allí en Lucas capítulo 24, versículo 44, siguientes, nos dice que Él va al Padre y va a enviar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Entonces Él nos dice, esperen la promesa. Esta es la promesa que yo les hago. Yo me voy, pero vendrá a ustedes el Espíritu Santo que estará con ustedes para siempre. Una promesa maravillosa. Y los discípulos, obedientes a esta palabra que el Señor les dio, cuando el Señor fue ascendido al cielo,
ellos fueron a Jerusalén y fueron a un lugar, al aposento alto, y allí esperaron la promesa. Ellos no sabían cuánto iban a esperar. Y esperaron un día, 2 días, 3 días, una semana. Y el Espíritu Santo no venía. Quizás alguno de ellos se fue. Dijo, ya no viene, ya no envió Dios la promesa que dijo. Sin embargo, los fieles que permanecieron allí, que fueron alrededor de unos 120, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo al 10.º día. Al 10.º día, según Hechos capítulo 2, del 1 y siguiente, dice que estaban todos sentados y sintieron como un estruendo de un viento recio y cayó sobre ellos el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué importante es eso, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no podíamos vivir la vida cristiana que Dios nos pide, que Dios nos exige en toda la Biblia y particularmente en el Sermón del Monte. Por eso que, vuelvo a repetir, es importante estudiar y tener la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir la vida cristiana. Bien, entonces, cumplida la promesa, después el apóstol Pedro se levanta porque allí hay algo maravilloso, se produce un alboroto, por decirlo de alguna manera, la gente va a mirar cómo era eso, que habían lenguas de fuego que aparecían sobre los discípulos que estaban allí en el aposento alto, y la gente se reunió al lugar, y fueron mucha gente. Y entonces cuando eso ocurre, algunos decían, están borrachos esta gente, miren lo que hacen, están llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de paz de Dios. Entonces, el apóstol Pedro se levanta y predica. Y entre las cosas que señala, es muy importante esto, dice, porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos cuantos Dios llamare. Eso está en el capítulo 2, versículo 39 del libro de los Hechos. De modo que el ser lleno del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, es algo que es para ti, como cristiano, como creyente. Para que vivas una vida cristiana exitosa, una vida cristiana victoriosa, es necesario que seas lleno del Espíritu Santo. También en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando los discípulos le preguntan al Señor cuándo va a ser su venida, qué señales habrán, el Señor les dice, el Señor les dice allí que quizás no le va a responder todas esas preguntas que ellos hacen, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor les dijo, quizá la pregunta que ustedes hacen es no lo voy a responder porque ustedes necesitan otra cosa ahora. Y lo que necesitan es saber que ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo. Entonces, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es necesario para cada creyente y para cada cristiano. ¿Cómo sucede? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre esta llenura? En la Biblia vemos varias experiencias. La primera, el modelo nuestro, que es el Señor Jesús. Eso está en el bautismo, cuando el Señor Jesús se bautiza, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. Eso está en Lucas y en Lucas y en Mateo. En Lucas allí 4, o 3, cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. Gloria a Dios por ello. Y ya tenemos el primer ejemplo. Si el Señor Jesús, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, eterno, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para iniciar su ministerio, ¿cuánto más nosotros, que somos hombres, mujeres, que somos pecadores por naturaleza, pero que a través de Cristo somos salvos y el Espíritu Santo puede venir a morar en nuestros corazones? Bien, pero no solo eso, sino que también posteriormente los apóstoles, como ya lo dijimos en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, dice que esperaron la promesa y fueron llenos de Espíritu.
Posteriormente tenemos otros ejemplos en la Biblia. El ejemplo de los samaritanos. Cuando Felipe, el diácono evangelista, va a predicar a Samaria y predica y las personas se arrepienten, se bautizan. Y allí, después que creen en Cristo, se bautizan. Dios hace maravillas, milagros también allí. Va Pedro y Juan, donde ellos, para complementar la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Ya eran salvos, ya creyeron, ya son hijos de Dios. Entonces ahora va Pedro y Juan y predican más sobre el Espíritu Santo de la promesa, imponiendo las manos sobre ellos, son llenos del Espíritu Santo. Ese es el caso de los samaritanos. También tenemos posteriormente el caso de Cornelio. Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, es un gentil, que es un soldado romano, que es temeroso de Dios, ora a Dios, busca a Dios, ayuna, hace ofrendas, ayuda a la obra de Dios y todo aquello. Y todavía no era hijo de Dios. Entonces va Pedro a predicarle a su casa, porque él lo invitó, y cuando Pedro está predicando, recién comienza a predicar Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 34 y siguientes, 38 y siguientes, dice que estando Pedro predicando y cuando creyeron, todos estos que estaban reunidos, la casa llena de invitados tenía Cornelio, dice que creyeron, fueron salvos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, esa es lo particular de los cristianos, de la vida cristiana, el ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver en la Biblia que Pedro, cuando enfrenta dificultades, en Hechos capítulo 4, versículo 8, dice que enfrentando dificultades, lleno del Espíritu Santo, les hablaba a la gente, les hablaba a las personas que le preguntaban. Pero no solamente tenemos allí a Cornelio y todos los que estaban en su casa que fueron llenos del Espíritu Santo. También seguimos viendo en la Biblia y particularmente en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo era algo típico, algo normal para los primeros cristianos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 el apóstol Pablo, antes que se convirtiera, llamado Saulo, iba muy furioso, muy enojado y lleno de ira a matar cristianos, a perseguir cristianos hacia Damasco. Pero allí en ese camino a Damasco se encontró con el Señor Jesús y lo reconoció como Señor y Salvador y fue salvo. Y el Señor le dijo a Pablo, anda entra en Damasco y allí yo enviaré a un hombre llamado Ananías, el cual orará por ti para que reciba la vista, porque había quedado ciego cuando encontró al Señor, porque le iluminó una potente luz, y para que seas lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, del 1 al 17. Y allí fue Ananías, después de hablar un poco con el Señor, fue Ananías a orar, y le dice a Saulo, cuando está orando allí en la calle derecha, hermano Saulo, y esto es importante, Saulo ya era cristiano, Saulo ya era un hijo de Dios. Le dice, hermano Saulo, Dios me ha enviado a ti para que yo ore por ti y ponga mis manos sobre ti, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Ananías oró por él, impuso las manos y Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Y después vemos en el capítulo 13, Saulo cuando enfrenta dificultades, enfrenta problemas, dice que está lleno del Espíritu Santo. Cuando enfrentó, por ejemplo, a Bar Jesús, ese mago enemigo de Dios que impedía que un hombre aceptara a Cristo, Pablo lo reprendió, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y si seguimos así, vamos a ver que en Hechos capítulo 13, versículo 52, dice, y todos los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ven ustedes que la forma normal de la vida cristiana de los primeros creyentes era lleno del Espíritu Santo. Por último, voy a citar otro ejemplo bíblico
en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, Pablo, predicando, llegó a Éfeso. Y allí había estado predicando anteriormente Apolos, un gran predicador, un gran predicador. También después Apolo fue a predicar a Corinto y en Corinto lo querían muchísimo también. Pero allí en Éfeso, Pablo encuentra a unos 12 hombres, aproximadamente 12 hombres, que habían sido enseñados y evangelizados por Apolos. Y Pablo les pregunta en Hechos capítulo 19, del 1 al 7, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y estos hombres le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les instruye más exactamente sobre la promesa del Espíritu Santo y cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y después que les explica y después que los bautiza en el nombre de Jesús. Pablo, ya son salvos, ya son hijos de Dios. Pablo no iba a bautizar a alguien que no fuera creyente. Entonces, ya son hijos de Dios. Ya tenían el Espíritu Santo en alguna forma, en alguna medida, pero posteriormente ellos también son llenos del Espíritu Santo. Y profetizaban y predicaban y pudieron seguir viviendo sin duda una vida cristiana victoriosa. Bien, entonces veamos la importancia que tiene este tema en la Biblia y cómo tan claramente Dios nos indica que es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no solo eso, no solo es necesario ser lleno una vez del Espíritu Santo. Los mismos que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, luego cuando hay problemas y dificultades y claman a Dios, en el libro mismo de los Hechos capítulo 4, versículo 31, después que oraron y clamaron a Dios para pedir ayuda, dice que después que oraron, fueron llenos del Espíritu Santo. Nuevamente, y la tierra donde estaban tembló el lugar donde estaban y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo ocurre en un momento determinado después de la conversión. Es una doctrina que tú tienes que conocer, aprender y experimentar. Pero además de eso, la Biblia nos enseña otra cosa. Hay que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Y el ejemplo más claro está en los hermanos de Éfeso, porque fueron llenos del Espíritu Santo cuando Pablo les instruyó más exactamente en el camino del Señor. Y entonces allí, posteriormente, en la carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5, versículo 18, dice, no se embriaguéis con vino, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir eso que no solamente una vez vamos a ser llenos, sino que debemos ser llenos continuamente y permanentemente permanecer llenos para que podamos hacer la obra de Dios, para entender la Escritura. Y para obedecer la Escritura es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Bien, estimados hermanos, que Dios les bendiga mucho y si alguien tiene preguntas, tiene dudas, las puede hacer en el estudio bíblico del jueves, que vamos a estar estudiando el Sermón del Monte. Y usted dígale al Señor, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, te pido que me llenes. Créalo de todo corazón, porque el Espíritu Santo se recibe por la fe también, igual como recibimos al Señor Jesús para ser llenos. Y Dios lo hará. Y usted podrá comprender mejor la Escritura y podrá obedecer la Escritura. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos, solo no podemos. Que Dios le bendiga mucho y le espero el jueves también si quieren estudiar con nosotros en el Ministerio Pescadores de Hombres. Que Dios le bendiga.